Ya estamos entrando, les doy la señal en un segundo. Ya estamos al aire. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Desde el ILSB nos sentimos muy entusiasmadas de estar aquí presentando esta ruta de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género que hemos venido trabajando y desarrollando en los últimos meses. Y también estamos muy honradas de compartir este espacio con un panel de lujo que les vamos a presentar en unos minutos, con quienes estaremos conversando de este tema que es central para la agenda de igualdad de género, pero también lo es para la vida democrática de nuestro país. Se ha hablado mucho en los últimos meses de la relevancia de este proceso electoral. Sabemos que se juegan más de 20,000 cargos públicos y para nosotras es muy importante poner de relevancia que es también la elección en la que mayor número de mujeres ha competido por cargos de elección popular. Y que si se cumple el principio de paridad que nos rige, tendríamos que tener como resultado un aproximado de 10,000 mujeres electas. Esto sin duda es inédito en la historia de nuestro país, pero también es indiscutible que nunca en una elección previa las mujeres habían tenido la presencia tan visible, tan contundente y tan determinante como la estamos teniendo en esta elección. Sin duda esto es un motivo de celebración, pero también es muy importante, y desde el instituto lo resaltamos, reconocer el trabajo de las muchísimas mujeres que desde ámbitos diferentes han ido sentando el camino para lograr los diferentes hitos que ha habido en la historia de la participación política en México. Y lo que nos parece muy impresionante es cómo se han acelerado los cambios en los últimos años, ¿no? Si pensamos como ejemplo cuánto tiempo tardaron las mujeres mexicanas en lograr el derecho al voto, podemos ver que se tardaron casi 100 años, desde que empezaron a luchar por él hasta que lo consiguieron. En cambio, si pensamos en la historia de la paridad de los últimos años, vemos que de las primeras reformas que hubo en los 90 sobre cuotas de género, a lograr la paridad total en todos los cargos de designación, pasaron menos de 30 años. Y lo que queremos resaltar es que este hecho, esta aceleración no es casual. Estos cambios acelerados en los últimos años han sido posibles precisamente por la llegada masiva de las mujeres a la política, como siempre debió haber sido. Y son una evidencia que no puede negarse sobre las transformaciones positivas que logramos las mujeres cuando hacemos política. Por todos estos avances en el marco normativo sobre participación política en México, México es punta de lanza no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. Muy pocos países tienen este marco normativo que se ha ido avanzando en el país y eso sin duda es digno de reconocerse, pero sabemos que en nuestro país la brecha entre la ley y la práctica todavía sigue siendo grande, en todos los ámbitos, ¿no? Todos quienes estamos aquí lo sabemos. Y el ámbito de la participación política no es una excepción. Entonces, sabemos que quedan todavía muchos retos para lograr que las mujeres podamos participar en política de manera libre de violencia, en condiciones igualitarias con los hombres. Y también sabemos que quedan aún más retos si pensamos en la inmensa diversidad de mujeres que componemos este país. Las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres trans, las mujeres que viven con alguna discapacidad, las mujeres que viven en contextos rurales, siguen enfrentando obstáculos todavía mayores para poder ejercer sus derechos políticos y electorales que las mujeres mestizas, que las mujeres cis o que las mujeres que vivimos en contextos urbanos. Este es uno de los grandes retos pendientes para poder garantizar la participación política para las mujeres. Y otro muy importante es el que nos ocupa en este conversatorio, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y solo para ilustrar el reto, voy a dar solo 3 datos, y es que en la contienda electoral de 2018, 16 candidatas fueron asesinadas y al menos 106 reportaron formas diversas de violencia política. Sin embargo, solamente se abrieron 6 carpetas de investigación. La diferencia entre la ocurrencia de la violencia y la cantidad de investigaciones que se realizan y de denuncias que se realizan es muy grande.
En el ILSB realizamos un diagnóstico el año pasado donde hablamos con mujeres políticas que habían vivido violencia y encontramos que una de las causas, una de ellas, de esta bajo nivel de denuncias es precisamente que muchas mujeres desconocen el proceso de denuncia, porque es un proceso complejo. Es por ello que nosotros pensamos en el ILSB que era fundamental aportar esta plataforma que pudiera dar rutas claras y sintetizadas para denunciar la violencia política contra las mujeres. Finalmente, decir que para nosotras en el ILSB la participación política de las mujeres ha sido a lo largo de nuestra historia no solamente un tema central, sino el origen mismo de la organización. Hace 20 años se fundó el ILSB con la intención de crear una masa crítica de mujeres que pudieran impulsar una agenda de igualdad desde la política. Y a lo largo de estos 20 años hemos acompañado el camino hacia una participación más igualitaria para las mujeres en todos los ámbitos y por supuesto también en el ámbito de la política. Lo hicimos en un principio con programas de formación que devinieron en un proyecto muy grande que fue pionero y muy ambicioso sobre formación de mujeres políticas a lo largo de todo el país. Se llamó la iniciativa Suma y fue dirigida en su momento por Patricia Mercado. Y después de eso hemos hecho trabajos para visibilizar las experiencias de las mujeres en política y los retos que han ido enfrentando de manera personal, pero en esta lucha colectiva que ha sido la lucha por la paridad. Y hoy finalmente, con mucha satisfacción, estamos presentando esta ruta de atención a la violencia política contra las mujeres, que confiamos que vaya a ser una contribución a la impresionante movilización de mujeres en México por lograr hacer realidad todos los derechos políticos y electorales para toda la diversidad de mujeres en el país. Y finalmente, y antes de pasar la palabra a mis compañeras, tengo que hacer un anuncio, y es que en el ILSB somos una organización apartidista que creemos en la pluralidad, en la participación ciudadana, y que no participamos ni intervenimos de ninguna forma en campañas políticas, ni a favor ni en contra de partidos, ni de personas candidatas. Ahora sí, sin más, sean muy bienvenidas todas las personas que nos están acompañando a este conversatorio, y le paso la palabra a mi colega Tania. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este conversatorio, por estarnos viendo en la transmisión que estamos haciendo desde el instituto. Justo como mencionaba Vale, en el marco del proceso electoral más grande y ante el actual contexto de violencia de género, detectamos esta necesidad de justo abordar la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que busca limitar, anular o menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, el hacer política no implica ese costo y por eso impulsamos mujeres al poder, ¿no? Libres de violencia, con participación en condiciones de igualdad y con espacios formales en donde todas ellas en su pluralidad, podamos participar. Brevemente presento a nuestras invitadas. Comenzamos. Carla Humphrey es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Valentina Cendejas es especialista en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, maestra en estudios latinoamericanos por Florida International University y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Valentina, además, es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, organización feminista de la sociedad civil, referente en México, que impulsa la agenda de igualdad de género. Nayeli Ortiz es una mujer oaxaqueña, esposa, madre, es regidora con licencia de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del municipio de Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, presidenta de la Asociación Peces por una Educación con Equidad Social, cofundadora de la Red por los Derechos Políticos de las Mujeres y Transparencia Gubernamental,
Además, es licenciada en Contaduría Pública, egresada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y actualmente está cursando la licenciatura en Derecho con enfoque de Derechos Humanos. Muchas gracias, Nayeli. Flor Jiménez es licenciada en Derecho con maestría en Derecho Procesal Acusatorio. Ha trabajado en la administración pública durante 13 años en diferentes cargos en el Poder Judicial del Estado de Chiapas. También ha sido presidenta municipal de Ostuhuacán, en Chiapas, directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, diputada local, federal, secretaria general del PRI en Chiapas y actualmente es dirigente en Chiapas del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Muchas gracias, Flor. Finalmente, está Patricia Ortiz. Patricia es licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios en Administración y Evaluación de Proyectos de Inversión. En 2011, fundó el colectivo Zurdo y desde ese año es integrante del Consejo Consultivo Nacional de Morena. Asimismo, fue electa como secretaria nacional por Jóvenes por Morena. De igual forma, también fue diputada al constituyente para crear la primera constitución de la Ciudad de México. Fue la alcaldesa más joven en la Ciudad de México, encabezando la administración en la Magdalena Contreras en el periodo 2018-2021. Entonces, muchas gracias a todas por estar aquí. Apreciamos mucho el tiempo que nos compartirán para conversar sobre este tema tan relevante. Sin más, doy la palabra a la consejera Carla Humphrey para que nos platique un poco justo cuál fue el trabajo y los avances tan importantes en términos legislativos que se lograron el año pasado, en abril, justo, y el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, co-convocante de este evento, en torno a violencia política contra las mujeres en razón de género. Le doy la palabra, consejera. Gracias, Tania. Buenos días a todas y a todas. Gracias, Tania, Valentina, Patti, Ana Laura, Friné, Flor, Nayeli, Patricia. Es un gusto estar aquí con todas ustedes. Y la verdad es que creo que es un momento muy importante. Además, son los 20 años del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Me parece muy importante, además, este apoyo a visibilizar y a combatir la violencia política en razón de género, así que estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy contenta además de estar con mujeres que ya están en cargos públicos, que ya han experimentado además pues lo difícil que es estar en estos cargos, el distinto trato, la discriminación, además que se sufre y por supuesto la violencia, no solamente dentro de los partidos políticos, también en las precampañas, en las campañas y por supuesto ya cuando están en el ejercicio de un cargo público, porque creo que este acompañamiento debe durar pues en todo, digamos, la vida pública de las mujeres, porque la estamos visibilizando pues en la competencia más que nada electoral, pero todas aquellas que ya están en el poder y ya están en el ejercicio del cargo que ganaron en las urnas, también siguen siendo violentas. Les contaré un par de ejemplos de este proceso electoral muy reciente. También, pues, por supuesto, Flor, presidenta del OMPRI de Chiapas. Chiapas también un estado complejo porque tiene una legislación avanzada, pero luego en los hechos y sobre todo en pueblos y comunidades indígenas, las mujeres siguen denunciando, siguen saliendo casos en Orchuk, en Chenaló, siguen queriendo impedir que voten, que sean candidatas. Entonces, estar todas de la mano desde distintas trincheras, acompañando estos esfuerzos para combatir la violencia política en razón de género, creo que es un tema muy relevante, así que me parecen justo estos espacios ahora virtuales, pero que nos han permitido estar como mucho más en contacto, me parece que sirven justamente para que todas las mujeres sepan que ya hay una marco normativo para combatir la violencia política en razón de género, que es la primera vez que lo tenemos, y por supuesto exhortarlas a denunciar. Me voy y les traje una presentación justamente para tener los datos más claros y pues empezaría justo con eso, ¿no? Nos tardamos como 40 iniciativas y varios años en poder tener este marco normativo que para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en razón de género. Como sabemos, pues, y ya lo dijo Valentina y también Tania, pues son todas aquellas acciones y omisiones
y también incluida la tolerancia, que se dirigen a una mujer por ser mujer, que tienen un impacto diferenciado, que tienen por objeto menoscabar o limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, con conductas o con omisiones que las afectan desproporcionadamente y, por supuesto, incluye todo lo que les comentaba. Esta reforma tiene la virtud, además, de separar y señalar derechos políticos y electorales. Antes lo teníamos como en un solo cajón, y esto lo que pretende es abarcar ya a mujeres que ya estén en el ejercicio de un cargo público y no solamente aquellas que estén contendiendo por un cargo público. Por supuesto, además, esto va acorde a que las mujeres, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de discriminación, y por tanto este marco normativo obliga a distintas autoridades a detonar distintos, digamos, mecanismos para proteger la dignidad y la vida de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Esta reforma, como sabemos, pues tiene un poco más de un año, fue publicada el 13 de abril del año pasado, así que este es el primer proceso electoral en el que se está aplicando este marco normativo, y pues la definición justamente la tenemos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 20 bis, que señala toda acción o omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercida tanto en la esfera pública como en la privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo. Si estás en un cargo, las responsabilidades y las obligaciones, digamos, están establecidas en una ley, hay un marco normativo y esas son las funciones que tiene que hacer una mujer. Nos encontrábamos de 2014 a 2000, pues todavía nos seguimos encontrando, pero digamos, estos casos de mujeres que denunciaban que a lo mejor eran regidoras o síndicas y las ponían a servir café, ¿no? Ay, tú tráenos un cafecito, estamos en reunión, no te preocupes, no vengas, o no te convoco, o no te doy los documentos, en fin, muchas de estas pues digamos, conductas que desafortunadamente están normalizadas y que tenemos que visibilizar justamente para que las mujeres tengan claras cuáles son sus funciones y no acepten otro tipo de funciones que, además de discriminarlas, no tienen nada que ver con el cargo al que llegaron. También, por supuesto, esta definición cubre a mujeres que se postularon para un cargo de elección popular y lo ganaron, pero también a mujeres que fueron designadas también para el ejercicio de un cargo o de un espacio público, de un cargo público. El artículo 22 ter de esta ley es muy importante porque establece algunas de las conductas, establece 22 conductas u omisiones que se pueden considerar como violencia política en razón de género, pero tampoco cierra a que estas sean las únicas formas en las que se puede violentar políticamente a las mujeres. Por ejemplo, obstaculizar las campañas de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, imponer con base en estereotipos la realización de actividades distintas a las funciones que debe realizar las mujeres de acuerdo a la representación política, cargo, función. Por supuesto, ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial. Y además decir que ya la Cámara de Diputados y Diputadas aumentó dos tipos de violencia, que es la violencia mediática y la violencia digital. Está en la Cámara en el Senado. Esperemos que próximamente también ya se apruebe para que se incorpore, porque bueno, en esta época y en estas campañas y en las condiciones de COVID, es claro que estos son otros mecanismos u otros tipos de ejercer violencia contra las mujeres. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres, a sus familiares, a sus equipos cercanos de trabajo, con el objeto de inducir la renuncia a una candidatura o cargo para el que fue electa, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, divulgar, esto desafortunadamente lo vemos en los procesos electorales, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla, y por supuesto esto tiene como objetivo poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política o para el ejercicio de un cargo público.
¿Qué hemos hecho, digamos, desde el Instituto Nacional Electoral y desde otras autoridades electorales para materializar, para tener mecanismos para poder implementar eficientemente esta reforma, que reforma 8 distintas leyes y por tanto, pues nos hemos dado distintos mecanismos para poder, digamos, aterrizarla de modo exitoso? El primero de ellos fue un reglamento por el que establecimos un procedimiento especial sancionador, es decir, un procedimiento especial para atender las quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género contra las mujeres. Es un procedimiento sumario, es un procedimiento con plazos acotados, es un procedimiento además que todas las autoridades electorales administrativas en el país tienen un procedimiento así y que nos delinea el camino, digamos, para el desahogo de estas quejas. Estas quejas y denuncias que recibimos, además hablaremos un poquito más adelante de este procedimiento especial sancionador, pero es necesario decir que obviamente tiene perspectiva de género, incluye análisis de riesgos, otorgar medidas cautelares de protección para las mujeres o para que en ellas señalen como víctimas de la violencia política que ellas están sufriendo para que se limite o se menoscabe el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Esta misma reforma hace o establece 4 distintas vías para denunciar la violencia política en razón de género. Una vía administrativa establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para personas servidoras públicas. Estas se presentan ante los órganos internos de control de estas dependencias en las que estén siendo violentadas las mujeres. Una vía penal electoral, porque lo que se tardó muchos años en poder aprobarse es justamente el delito de violencia política. De 2014 a 2020, que ya se reformaron estas leyes, nos dimos cuenta, se creó por parte de distintas instituciones, el Tribunal Electoral, el INE, también FEBIMTRA, incluso Gobernación, que nos coordinamos, digamos, para atender los casos de violencia política, la FEPADE, hoy FEDE, y era evidente que necesitamos un tipo penal, un delito de violencia política. Y pues se tardó porque simple y sencillamente un hombre, el consejero del jurídico del gobierno de la República anterior, pues se negaba que hubiera un tipo penal de violencia política, porque pues cómo iba a haber magistradas locas persiguiendo a hombres que obviamente violentaran a las mujeres, pero cómo iba a ser esto un delito. Entonces, la verdad es que mujeres, muchas de ustedes también que estuvieron acompañando estos esfuerzos de redacción, de cabildeo, de dar a conocer la necesidad de tener este marco de violencia política para combatirla, pues teníamos muy claro que necesitábamos también el tipo penal para darle fortaleza, digamos, a esta reforma para combatir la violencia política en razón de género. Así que, pues se tardó, pero ya la tenemos y creo que hay que decirlo también en alto. Estos son logros de esta primera legislatura de la paridad, que hizo 2 cosas muy relevantes: aprobar este marco para combatir la violencia política en razón de género y también la reforma de 2019 que conocemos como paridad total, publicada el 6 de junio de 2019 y que habla ya no de la paridad de 2014, paridad en postulaciones, sino ahora habla de paridad en la integración de los órganos, en los 3 poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno, en los órganos autónomos y también bajo sistemas normativos internos. Así que es una reforma muy trascendente que se logra, por supuesto, por esta integración paritaria de nuestro Congreso de la Unión. La tercera vía es la vía electoral, que denominamos mixta porque se presentan estas quejas y denuncias ante los institutos electorales y hay 4 casos, el de Chiapas, Tamaulipas y otros 2, que todo el proceso lo desarrolla el propio instituto local, pero en el caso del INE y de la mayoría de los institutos locales, se presenta ante los institutos electorales, nosotros desahogamos todo el procedimiento y enviamos el asunto ya sustanciado, digamos, a las salas, ellos a tribunales incluso locales, nosotros directamente a la sala regional especializada, quien determina si hay violencia política en razón de género o no, y además las sanciones que se deben imponer. Y una vía jurisdiccional, que es la presentación de un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales, especialmente creado para los casos de violencia política en razón de género.
Otro de los temas que derivan de la reforma es la obligación, y lo hicimos en el mes de octubre, de que los partidos políticos son responsables de atender la violencia política dentro de sus institutos políticos. Así que en octubre aprobamos estos lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en razón de género, en el que se establecen obviamente que los partidos políticos tienen que dar atención a las víctimas de violencia política, sujetarse a principios como el debido proceso, la dignidad, la debida diligencia, la máxima protección, imparcialidad, igualdad, no discriminación y profesionalismo. También obligatorio esa obligación de los partidos, promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres. Acciones específicas tienen que implementar para erradicar la violencia política, como campañas con enfoque de género, capacitación a sus militantes, hombres y mujeres, en temas de prevención, atención y erradicación de la violencia política en razón de género. Y, por supuesto, pues tienen que crear estos mecanismos para atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. Para esto, establecimos además que tienen que crear órganos especiales intrapartidarios para el desahogo de las quejas y denuncias, es decir, no son estos órganos de justicia intrapartidaria, tienen que ser otros órganos. También órganos que asesoren a las víctimas, a las mujeres que estén violentando políticamente, y establecimos dos cosas que nos parecen muy importantes. La primera es que la forma más habitual, o de las primeras formas en las que se violenta a las mujeres dentro de los partidos políticos, es ahora que se tiene obligación de postular de manera paritaria, las postulan, pero no les dan recursos para sus campañas y no les dan acceso a radio y televisión. En estos lineamientos establecimos, y es obligatorio para los partidos políticos, que tienen que destinar al menos el 40% de su financiamiento público para las campañas de sus candidatas, y también el 40% de los espacios en radio y televisión para la promoción de las campañas de sus candidatas. Estamos justamente ya analizando si se está cumpliendo con esta determinación, y si no, pues haremos los informes y estableceremos las sanciones correspondientes por incumplir un acuerdo del Consejo General del INE. Y por otra parte, pues se establece también, pues la Ley General de Partidos Políticos ya retoma este 3% para la capacitación y liderazgos, promoción de liderazgos femeninos, de mujeres dentro de los partidos políticos, pero sin embargo los partidos políticos pues empezaron a gastar, como ya saben, en cosas superfluas que no tenían nada que ver con capacitación, ni promoción, ni desarrollo de liderazgos de mujeres, y establecimos en el reglamento de fiscalización que si no se gastan este 3% de los recursos en un año, obviamente además de ser sancionados, el año que sigue tendrán que erogar ese 3%, lo que no gastaron, más el 3% del ejercicio en curso. Es decir, se les va acumulando y va creciendo este porcentaje que tienen que destinar. Y es muy importante decir que este 3% es a nivel federal. También hay un 3% en las entidades federativas, es decir, a nivel local, que tienen que destinar para la capacitación y promoción de los liderazgos políticos de mujeres dentro de los partidos políticos. Hay entidades federativas, incluso, por ejemplo, la Ciudad de México, que no es el 3%, sino que se aumentó a 5%, pero es importante decirles a las mujeres que estos recursos están ahí, que se tienen que erogar, están en las leyes, es obligación de los partidos políticos erogarlos, así que creo que hay que esforzarnos también en tener capacitaciones importantes, que de verdad sean sustantivas para la promoción y desarrollo de estos liderazgos políticos, para que las mujeres, sobre todo porque no es tema de capacidad, es tema de que se sientan seguras con herramientas que les hagan sentir seguras para estar en campañas, para promover, digamos, sus plataformas electorales, sus planes de gobierno, para estar en medios de comunicación, acudir a un debate, etcétera, ¿no? Y por supuesto, en estos lineamientos establecimos una iniciativa que venía de una organización de la sociedad civil que conocen todas y todos como 3 de 3 contra la violencia, que también la promovieron diputadas de todos los partidos políticos, y que establecimos justamente en estos lineamientos para que
todas las personas que fueran postuladas como candidatas presentaran un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que señalaran que no habían sido condenadas o sancionadas por violencia familiar, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o contra la intimidad corporal, y que no fueran personas deudoras alimentarias morosas, es decir, que estuvieran al corriente en el cumplimiento de estas obligaciones. ¿Y por qué? Primero, porque nos parece importante incidir en elevar los niveles de representación, que las personas que lleguen a espacios públicos no lleguen para seguir violentando mujeres escudados en un cargo público o en un fuero. Y además lo hicimos bajo protesta de decir verdad, y es lo que estamos revisando ahora, que quien mienta, digamos, en esta declaración está cometiendo un delito. Como autoridad tenemos obligación de dar vista o presentar la denuncia correspondiente cuando sepamos que se está cometiendo un delito, y por supuesto además tenemos que analizar si esta persona cumple con el requisito de tener un modo honesto de vida. A mi juicio, quien miente en un documento público bajo protesta de decir verdad y está cometiendo un delito, pues claramente no cumple con el requisito de elegibilidad de tener un modo honesto de vida. En este momento, pues la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que presido, y la de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobamos hacer una revisión total de estas declaraciones 3 de 3, cerca de 7,000, digamos, declaraciones. Sin embargo, hay dos problemas centrales. Primero, el Consejo General del INE cambió esta revisión de total a muestral, porque ha dicho de consejeros, la mayoría hombres, pues esta declaración es desviar recursos institucionales en un proceso electoral para hacer una revisión. Y creo que no entienden que es obligación de las autoridades electorales combatir la violencia política en razón de género. No es una actividad superflua ni superficial y que no tenga que ver con nuestras actividades. No es algo que nos inventamos de la noche a la mañana, y es algo que claramente se podía hacer. Habíamos establecido un periodo de 2 meses para estas revisiones. Finalmente, pues yo voté en contra, pero se aprobó una revisión muestral, que entonces se revisarán 1,177 candidaturas de casi 7,000. Por tanto, aquí también invito a que si alguien tiene datos de que alguna persona candidata o candidato a una diputación federal está mintiendo en esta declaración 3 de 3, lo presente ante las autoridades electorales, justamente para que podamos hacer esta investigación y analizar si esta persona cumple o no con tener un modo honesto de vida, y en su caso, pues cancelar la candidatura correspondiente y darle obviamente un plazo a los partidos políticos para que puedan registrar, digamos, a otra persona a estos espacios. Les contaba justamente de este reglamento de quejas y denuncias, que es un procedimiento especial sancionador, es decir, se tiene que resolver en plazos muy acotados, y justamente es también para las quejas que nosotros de oficio podamos iniciar por el tema de violencia política en razón de género, o las que recibamos de las mujeres. Ayer o antier que tuvimos Consejo General, ya tenemos 73 denuncias de mujeres violentadas en este proceso electoral. 60 denuncias se han presentado directamente por las mujeres que han sido sancionadas, que han sido violentadas, perdón, y en muchos de los casos las enviamos a las autoridades competentes. Hemos enviado estas quejas, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública, al Senado de la República, a distintos congresos estatales, a partidos políticos, a institutos estatales locales, pero siempre primero revisando si la mujer sufre, digamos, o hay un peligro para la dignidad o la vida de la mujer o de sus familiares o de sus equipos cercanos de trabajo, para ver si se otorgan las medidas de protección e incluso cautelares, que también es un criterio importante de la Sala Superior, que cualquier autoridad, aunque no sea competente, puede determinar estas medidas cautelares y de protección que duran durante todo el desahogo, digamos, de esta queja o denuncia, y después remitirla a la autoridad competente para que resuelva si se actualiza o no la violencia política en razón de género. Un minuto, consejera, perdón. Sí. Gracias. Este reglamento es importante porque justamente establece víctimas directas, indirectas y potenciales, tutela preventiva, medidas cautelares,
También medidas de protección que hemos determinado como de emergencia, por ejemplo, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, limitación para asistir o acercarse al domicilio, preventivas, protección, por ejemplo, policial. Y esto se enlaza muy bien con un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política por razón de género, que implementamos acatando una sentencia de la Sala Superior, y que esto es muy importante porque, en primer lugar, puede conectar a todas las autoridades electorales respecto de las personas que han sido sancionadas por esta materia. Segunda, es un registro público, lo cual implica que cualquier persona puede entrar, está alojado en la página de internet del INE, y esto claramente inhibe a que las personas cometan violencia política en razón de género, porque nadie querría ver su nombre inscrito en este registro de personas que violentan políticamente a las mujeres. Actualmente tenemos 31 personas ya sancionadas por cometer violencia política en razón de género, 21 de ellos son hombres, pero pues también desafortunadamente tenemos mujeres denunciadas y sancionadas por cometer violencia política en razón de género. En este registro aparece el nombre de la persona sancionada, el sexo, si es precandidata o aspirante a una candidatura, el ámbito territorial, el número de expediente, la conducta, el tiempo que va a estar en este registro. Y este registro es importante porque todas las autoridades administrativas tenemos que ir antes de registrar cualquier candidatura a revisar este registro y ver si las personas que nos están postulando están sancionadas. Si están sancionadas, analizar la conducta por la que fueron sancionadas y determinar si cumple con el requisito de tener un modo honesto de vida. Es decir, hoy sí pasan cosas, hoy hay sanciones que se aplican a las personas que violenten políticamente a las mujeres, hoy se pueden retirar candidaturas e incluso hay, como les decía, ya que es delito, está tipificado, hay incluso pena privativa de la libertad para las personas que violenten políticamente a las mujeres. Yo me quedaría hasta aquí solamente con el exhorto a denunciar la violencia política en razón de género, a utilizar estos mecanismos, a hacer que las autoridades electorales podamos detonar todas las herramientas que tengamos con base en las denuncias que nos presenten las mujeres denunciadas, o bien pueden violentadas, o bien pueden presentarlo cualquier persona con el consentimiento de la mujer violentada, porque muchas veces ellas están amenazadas, amedrentadas, tienen miedo, y solo cerraría con que el Instituto Nacional Electoral se pueden presentar estas denuncias por teléfono, por correo electrónico, y también aprobamos una guía justamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, pero que se establece muy claramente qué es la violencia política. Muchas mujeres no saben que están siendo violentadas políticamente, ante quién acudir, ante qué autoridades, y un formato muy sencillo solamente para que un formato de denuncia, para que las mujeres ya solamente escriban, digamos, las circunstancias o la forma en la que fueron violentadas y se presente esta denuncia ante las autoridades electorales. Es decir, ya no hay que buscar el fundamento jurídico, cómo le escribo, hasta quién voy. Es un formato muy sencillo que les invitamos también a que nos ayuden a promover y a que se utilice para denunciar la violencia política. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, consejera. Y como bien lo señala, es fundamental que cada una de las partes involucradas en el ejercicio de los derechos políticos electorales hagamos nuestra parte, hagamos nuestra responsabilidad y como usted ya lo hizo, ¿no? Llamar a eso a todas las partes. Porque la participación política y pública de las mujeres justo enriquece la democracia, enriquece las sociedades. Entonces, para continuar con este diálogo, queremos conversar y conocer también las experiencias, los aprendizajes e incluso las buenas prácticas que nos puedan compartir Flor Jiménez, Patricia Ortiz y Nayeli Ortiz. Entonces, les voy a hacer 2 preguntas. Tenemos 5 minutos cada una. Tratemos de respetar este tiempo para seguir conversando. Entonces, ahí va. En su trayectoria política, ¿ha atestiguado violencia política en razón de género? ¿Nos podría contar si a quien fue objeto de esta violencia le fue fácil identificarla? ¿Qué acto de violencia fue? ¿Lo denunció? ¿Se sancionó? Y la segunda sería, además de recurrir a las instancias responsables para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿cuáles son aquellas buenas prácticas o aquellos tips que ustedes recomiendan a otras mujeres políticamente activas
que vivan esto. Es decir, más allá y junto con denunciar, por supuesto, ¿qué otras cosas podrían hacer estas colegas políticamente activas? Entonces, comenzamos con usted, Flor, por favor. 5 minutos, yo le aviso cuando quede uno. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas. Sin duda quiero agradecer al Instituto de Liderazgo de Simone de Beauvoir a esta invitación, a este conversatorio Mujeres al Poder, Libres de Violencia. Y bueno, pues comentarle, después de esta gran exposición magistral que hace nuestra consejera Carla, sin duda nos permite tener más la certeza de poder caminar en esos menesteres políticos con una base sólida de que tenemos leyes que nos protegen. En mi andar político puedo decirte que de más de 25 años pues no se habían dado todas esas reformas, íbamos sorteando cada uno de los obstáculos de violencia que íbamos siendo objetos. Desde luego que sí, se lograba identificar el hecho que te dijera que los conocimientos intelectuales jurídicos no eran propios para las mujeres en ese entonces para poder decidir y estar dentro de una decisión jurídica, pero teníamos que irlo resolviendo porque no había en ese tiempo la medida o los acompañamientos para poder denunciar. Decirte que en estos tiempos, pues fue muy importante. Una de las violencias que sufrí hace poco de 2 años fue como secretaria general de mi partido al cual pertenezco, por parte del dirigente estatal. ¿Cómo identificamos ese tipo de violencia? Precisamente, ¿por qué? Porque ya tenemos estos reglamentos, estos protocolos que los propios partidos ya han establecido, al menos en el cual yo milito, viene ahí cuáles son los conceptos de violencia. Y ante esas circunstancias, después de tantos años que hemos estado en el ejercicio público, en diferentes cargos, y posteriormente meternos al ámbito político como presidenta municipal, local y legisladora, vienes a un cargo de dirigencia y alguien que desconoce totalmente o no quiere conocer los lineamientos que existen en base a la protección de los derechos a las mujeres en la política, pasaba desapercibido esos aspectos, no me dejaba ejercer como secretaria general. Decía él que solamente el hecho de ir en fórmula era simple y sencillamente un protocolo o parte de un documento nada más, que era quien él podía decidir. Se nos invisibilizaba en ese sentido, no nos convocaba a las reuniones, mandaba en representación a otras personas, por el temor de que como mujeres en este liderazgo podíamos superarlos. Y creo que lo que ahí hicimos después de todo este tiempo en el que cuando sufríamos alguna violencia hace unos años y no podías tener el acompañamiento, creo que era necesario alzar la voz y demostrar realmente que estamos como mujeres precisamente con la capacidad y el derecho de poder ejercer el cargo y estar en las tomas de decisiones. Realizamos 5 compañeras, no solo a mí, 5 compañeras más que habían sido violentadas en cada uno de sus encargos también al respeto que tenían dentro de nuestro instituto, y dimos el seguimiento por parte de justicia partidaria en nuestro instituto político. Alzamos la voz y lo hicimos primeramente públicamente, lo hicimos a través de una conferencia precisamente para garantizar también nuestra seguridad, no para cualquier tipo de circunstancias que pudiera hacer en nuestra persona. Y eso debía a que el sujeto de mención pues era una persona misógina, ¿no? Entonces logramos nosotros encauzar el procedimiento a través de la vía, y lo que pedíamos en ese sentido era precisamente la destitución o la sanción correspondiente ante esas faltas severas y prácticas misóginas que tenía el señor. Afortunadamente, actualmente puedo decir que ya no está. Se tardó un poco el procedimiento. Creo que también en ese sentido, cuando nosotros debemos encauzar una queja, una denuncia, hay que aportar bien las pruebas, hay que seguir todo lo que son, acreditar cada uno de los elementos que constituyen precisamente esa falta para que pueda proceder. No se llevó a cabo una sanción respectiva, pero sí el señor ya no se encuentra en funciones, y eso nos va permitiendo
y nos da mucho gusto porque nos está permitiendo en este proceso electoral que las compañeras mujeres, con esta nueva dirigencia que está, pues se le dé inclusión y participación, como ha ocurrido hasta el día de hoy. Quiero comentarles que sin duda ha sido para mí una amarga experiencia después de tantos años de estar dentro de un servicio público donde te voy a comentar que hay compañeros que sin duda han sido muy solidarios y que son muy respetuosos con los derechos de las mujeres, con nuestras funciones que ejercimos, pero también hay personas que todavía no les entra el chip de que ya estamos en una época diferente en la que realmente podemos trabajar de la mano en igualdad de circunstancias. Tienen el chip sexista todavía y en el que pues hay que hacerle saber, creo que desde los diferentes niveles, estamos hablando desde los partidos, cada uno de los partidos, porque también se dan no solo en todos los partidos y en todos los ámbitos públicos. Creo que ahí es donde se debe establecer ese tipo de circunstancias. ¿Cuáles son las prácticas? Me decías, ¿de qué manera podemos nosotros, no obstante de que existan las instancias respectivas para proceder? Creo que hay que realizar el diálogo. El diálogo, una vez que conocemos nuestros derechos, también hacérselos ver. Si no conocen el dirigente, no conoce el funcionario público, llámese en el caso de que ha habido muchas violencias ahorita ya en el ejercicio del cargo, como las regidoras, las síndicas, hacerle ver a la persona que nos quiere violentar o que nos quiere quitar nuestros derechos del ejercicio del poder, comentarles cuáles son nuestras facultades y decirle que puede violentarse. Es decir, establecer un diálogo franco y hacerle entender en ese sentido. Y si no entiende, pues prácticamente pues vamos al otro extremo, que es precisamente el aspecto legal. Porque en política, creo que si bien es cierto, la violencia no es negociable, cierto es también que en política hay acuerdos en los que podemos nosotros establecer para el bienestar y el desarrollo de nuestras funciones en cuanto al ejercicio político. Perfecto, muchas gracias, Flor. Y como dices, se logran avances muy claros, teniendo una definición también clara sobre qué es violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto, ya que esto permite que justo las mujeres que están contendiendo o las mujeres que ya están en cargos públicos puedan identificarla más fácilmente y en ese sentido denunciarla, ¿no? Tenemos tenemos varias preguntas que han llegado a partir de las participaciones que van hasta ahorita. Las vamos a responder al final. Entonces, Patricia, por favor, ¿podrías compartirnos tu respuesta a estas dos preguntas que hacía hace rato? 5 minutos, te aviso cuando quede uno. Gracias. Hola, muchas gracias. Tania, Carla, Nayeli, Valentina, Ana Laura, Aida, Laura. Muchas gracias por la invitación. Un gusto en saludarlas a todas. Pues sí, yo llevo 10 años militando políticamente. Estuve en diferentes encargos en mi partido. Fui secretaria nacional de jóvenes y la verdad es que creo que esa etapa fue una etapa de entender, de descubrir, de formarme en el feminismo. Y para mí fue muy importante empezar a identificar varias de las actitudes y acciones políticas de mucha gente durante pues diferentes etapas. Justo en el momento en el que vas identificando, te vas formando, pues vas entendiendo y aprendiendo a identificar cada una de las violencias por las cuales nosotras hemos sido pues atacadas en algún momento. En esa etapa particularmente no. Encontré muchos procesos, particularmente en varios estados de la República, en el norte, en el sur, sureste también, que atacaban a muchas compañeras que en ese momento pues, tal vez eran un poco más grandes que yo y que mi generación, pero en muchos lados justo les impedían pues querer participar políticamente o hacer alguna actividad o poder empezar a tener un cargo, siempre mucho con la duda de puede o no, tiene capacidad o no, o empezar a juzgar en temas pues completamente absurdos, ¿no? Tema por físico, por parejas, tema que se convierte todo, pues toda la violencia que empiezan a que empiezan a sacar pues muchas de las personas que intentan militar. Creo que en ese momento la primera acción de nosotras fue empezar a crear una red de apoyo, una red particularmente de jóvenes
que nos conocíamos de todo el país para empezar a comentar, para empezar a contarnos todas las experiencias, vivencias que estaba viviendo cada una de las compañeras en cada uno de los estados. La verdad es que eso fue fue muy útil, fue muy sano y fue muy importante para todas nosotras, porque empezamos a sentirnos cómodas, porque también veíamos cómo muchas otras mujeres abandonaban la lucha por la que llevaban años, particularmente no en nuestro partido, pero que llevaban durante muchos años, y mucha de la violencia que venía era también de casa. El cuestionamiento familiar, el cuestionamiento en pareja, de los conocidos, de tú no puedes, tú por qué, tú dedícate a esto, mejor tú haz otra cosa, tú no sabes. Y eso creo que a muchas de nosotras nos fue fortaleciendo muchísimo. En el momento en el que empiezo otro momento, otro proceso político, que fue ya una candidatura como tal en el año 2015, las cosas empezaron a cambiar, porque de quienes en general dicen, ay, qué padre, la participación de las mujeres y los jóvenes, son los primeros en bloquearte para absolutamente todos los espacios, son en general los primeros en decir tú por qué y yo no, si yo llevo formado muchos años, pero pues tú no puedes. Y recuerdo varios comentarios de mujeres feministas que entendían eso, incluso alguna que después tuvo un cargo público, pero ya en el área de género aquí en Magdalena Contreras. Me dijeron, oye, pues tienes varios problemas, uno de ellos es que eres mujer y otro de ellos es que eres joven, así que te va a ir muy mal. Y eran como los grupos de feministas con experiencia, pues con muchas prácticas del pasado que no terminan de asimilar, porque una cosa es decir que trabajan por las mujeres, que viven con una perspectiva de género, que hacen política pública con perspectiva de género, y otra cosa muy distinta es ejercerla en su vida. Así que creo que mucho más allá de todas las leyes que ya se hayan aprobado, que todo el avance que hemos tenido en materia legislativa, en materia administrativa también, creo que es importante no solo la hipocresía del acto de votar a favor, sino de cómo entender lo que se está aprobando, porque al final muchas y muchos de ellos son los primeros en violentar, a pesar de que se llenan la boca pues de un feminismo completamente no entendido. Pasó, la vez que fue una campaña en donde se hizo mucho trabajo generacional, mucha gente se empezó a sumar, y empecé a hacer público y en pláticas pues mucho de lo que estamos viviendo, mucho de lo que estamos atravesando. Muchos de ellos ni siquiera nos dejan entrar a las oficinas, aquí particularmente, pero pues la verdad es que sí fue una etapa ahí complicada. Posteriormente participé en la Constitución de la Ciudad de México. Fue una candidatura bastante importante, porque justo yo llevaba la cuota de jóvenes, iba en los primeros lugares, por lo cual pues era evidente que iba a ganar ese proceso. Y después de muchos cuestionamientos de por qué tú sí y yo no y demás, empieza un tema de violencia particular, en vez de reconocer trabajo, trayectoria, logros, pues participación y logros en términos de organización, pues venían muchos cuestionamientos que al final con mucho trabajo también con la red de mujeres, pues fuimos ahí sorteando, la verdad es que ya sin ningún problema. Ya en el proceso del constituyente, híjole, pues ahí sí, actitudes de todos, ¿no? O sea, mucha organización de hombres, de repente mesas solo de hombres, hablando de temas de mujeres, y ya, pues al final creo que lo importante ahí es cómo recuperamos y tomamos esos espacios y los hacemos nuestros. Y eso al final, pues fue un poco lo que pasó, y pues creo que de esas salimos muy, muy contentas. Y pues después a seguir con mucho del trabajo del cual he sido pues cabeza en muchos lugares.
Y ya posterior viene la campaña del 2018, en el que ganó una elección, y pues todo el andar ahí dentro de la administración pública, con muchos aciertos, con fallas también, pero siempre trabajando con perspectiva de género. Perfecto, muchas gracias, Patti, por compartirnos tu experiencia. Justo tu experiencia da pie a que digamos que esta violencia política contra las mujeres en razón de género se da aún con mayor fuerza o más profundamente en poblaciones históricamente vulneradas, como son las juventudes, como son las personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con alguna discapacidad. Entonces, eso también es bien importante tenerlo a la vista. Y también señalar que la violencia política contra las mujeres en razón de género, además de que impacta directamente a la víctima, también impacta de manera indirecta a las personas, a las juventudes que pensaban participar. De alguna forma les frena, porque ese es el objetivo de la violencia política, frenar los derechos políticos y electorales. Entonces, por favor, Nayeli, si nos puedes compartir. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Pues primero agradecer al Instituto de Liderazgo Simón de Badiou y a la consejera Carla Humphrey, que he tenido ya últimamente el gusto de compartir aquí como los espacios, a todas las compañeras. Pues la primera pregunta cuando la hiciste en compartir qué significó o qué cargos he tenido la experiencia en el tema de violencia política en el ámbito político ya como servidora pública, como electa, pues déjenme compartir con ustedes que creo que yo ni siquiera me di cuenta cuando ya estaba en este proceso de la vida política, porque siempre me dediqué a buscar espacios de participación ciudadana, de cuestiones sociales en mi comunidad, de buscar generar como el tema de violencia, de prevención de violencia en el noviazgo y todo este ámbito. Y cuando te das cuenta o no tienes la experiencia en política, pues que ahora lo razono y me doy cuenta, pues hay actores y también decirlo, ¿no? Partidos políticos que a veces están observando el trabajo que tú tienes y que de alguna manera también puntualizar que son uno de los que primero violentan, ¿no? Coincido con Patricia o con la compañera que le antecedió, que muchos de los partidos son los que realmente te violentan en cuanto a sus lineamientos, a la forma de cómo realmente están, por ejemplo, postuladas las candidaturas, y una vez que tienes esta normativa para poder competir derivado del trabajo que has desempeñado en estos partidos, lamentablemente son los primeros, que coincido con muchas, que son los que ponen como esta barrera, esta traba para que tú puedas participar más a fondo. Y pues a mí compartirles que dejar mi vida privada para iniciar o transitar en la vida pública fue bastante complejo, complicado por lo que yo viví ya como víctima, podría decir. No me gusta llamarme víctima, porque realmente creo que soy conocedora de mis derechos, ¿no? Y que siempre he exigido alzar la voz, no nada más por Nayeli Ortiz, ¿no? Sino por muchas mujeres, por muchos niños, por muchas de las personas que realmente no han tenido el acompañamiento, no han tenido la resiliencia, no han tenido las herramientas para poder hacerlo. Por eso es que cuando yo lo pude detectar, que es una cuestión también compleja, porque pues la violencia no es un acto, ¿no? Sino son varios actos sistemáticos, varias condicionantes, y realmente cuando estoy en un cargo donde, además de ser regidora de equidad, estás en alerta de violencia de género y vives esa violencia, te das cuenta de la gran problemática que tiene la comunidad, ¿no? De la gran problemática que estamos viviendo, y sobre todo que se afirma que existe esta alerta, y que pues con este caso que viví, y que además creo que después de todo lo que vi, lo que se denostó hacia mi persona, que se hizo una campaña de difamación, que se hizo todas las situaciones que se hizo, les puedo decir que me siento más tranquila, ¿no? Que lo que busqué primeramente es, como decía la compañera, ir aportando, haciendo mis notas, como estos tips, ¿no? Para quienes consideren que está viviendo la violencia. Yo anotaba que tal fecha no me convocaron a sesión de cabildo,
que tal fecha me negaron el documento que yo había solicitado en cuestión de, no sé, la convocatoria para los egresos del siguiente año, o que no firmé un acta, que no me hicieron, no me permitían incluso las actas de sesión de cabildo, y todo eso lo grababa. Y llegué a caer en el tema de grabar, ¿no? Grabar, porque es muy difícil cuando es en un ámbito privado. Por ejemplo, a mí me citaba el presidente y me grababa, ¿no? Pero pues yo tuve que grabarlo también en audios para poder decirlo. Y creo que eso fue una de las cosas que yo agradezco infinitamente al universo, que me haya puesto como esa herramienta también para poder grabar, porque de ahí derivó que la sentencia fuera estudiada con perspectiva de género. Lamentablemente es lo que falta también. Tenemos muchos avances, tenemos muchas dependencias que se vinculan en estos procesos, pero lamentablemente no tenemos el estudio con perspectiva de género, y que a nosotras pues nos cuesta bastante como realmente probarla, pero es más eficaz, es más probable que sea un estudio a fondo, porque pues me ha tocado también convivir con otras compañeras donde decían, ¿cómo es que tu caso sí fue, no? Y que al día de hoy, pues digo, bueno, no sé si fue todas las aportaciones que hicimos o todo lo que realmente me hicieron a mí como Nayeli Ortiz en el municipio en el que pues estoy, ¿no? Hoy estoy con licencia, sigue aún con sentencia firme, aún con el presidente nacional que se hizo por esta sentencia. Pues realmente también no es fácil, ¿no? Todo este acompañamiento, toda esta vía administrativa, la vía penal, la vía electoral, pues son procesos que realmente nos han costado también incidir a que avancen, no ha podido avanzarse como tal. Y pues los tips que yo les dejaría es que ustedes puedan ir anotando como estos actos y pedir ayuda. Yo realicé con otras compañeras que vivieron procesos iguales una red de mujeres por sus derechos políticos y transparencia gubernamental. Me gustaría también puntualizar eso porque yo me di cuenta que vivía violencia política a partir de tocar temas que ellos creen que son de únicamente su competencia. El tema recursos, el tema de los dineros, el tema de tú saber qué más existe, cómo está la obra, cómo está la gestión. Y creo que sí es claro decirlo, que la transparencia es una línea muy delgada, que a mí en particular puedo decir que eso derivó a una violencia o se agudizó un tema de violencia política. Yo lo que les recomiendo a quienes estén viviendo ese proceso es que denuncien, que a mí me funcionó el tema de blindarme en medios también, porque también hubo persecución, porque también hubo ese tema. Y pues nada más para finalizar, que sigan procesos pues de acompañamiento psicológico y que de alguna manera empiecen ellas a buscar sus redes o colectivas que les puedan ayudar. Muchas gracias. Gracias a ti, Nayeli. Justo algo muy importante que señalas es que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un continuo de violencia, ¿no? Y empieza por actos muy pequeños que en muchas ocasiones tenemos normalizados, hasta llegar a actos profundamente serios e importantes como los asesinatos. También es bien importante decir que la violencia política contra las mujeres en razón de género la pueden perpetrar los partidos políticos, los medios de comunicación, en particular o un grupo de personas, ¿no? Quiero decirles que ahorita vamos a presentar ya la ruta de denuncia que desarrollamos desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, pero les voy a dejar unas preguntas que han llegado ahorita a nuestras invitadas para que las vayan revisando y entonces las respondemos al final. Vamos a presentar un video de menos de un minuto y luego Vale nos hará a favor de presentar la ruta. Gracias. Yo soy indígena. Mis compañeros diputados y mis compañeras diputadas ven en mí esa representación. No sucede lo que había sucedido en otros años, que los presidentes de las comisiones no tienen nada que ver con lo que representan. Santiago Apoala, eu conheci a Tereza, que é uma das únicas mulheres eleitas no seu povoado.
las aportaciones que doy para el beneficio de la comunidad, para trabajar en el beneficio de la comunidad, no se nos toma en cuenta por el machismo que existe en nuestra comunidad. Pues sí me siento humillada y con miedo. Para mí ha sido muy difícil, pero sin embargo no he dejado mi cargo porque tengo una responsabilidad ante mi comunidad. Entonces las barreras que superamos nosotras las mujeres indígenas son todavía mucho más grandes, más fuertes. Entonces si como mujeres vemos que hay desigualdad e injusticia, como mujeres debemos de luchar y debemos de participar. Por eso yo creo que coraje debe de haber, ganas, debe de haber espíritu, debe de haber. Entonces, claro que va a empezar a romper varios imaginarios y también tiende a precisamente generar sociedades que sean más igualitarias y menos violentas, hablando de violencia de género. Y recordar también, cuando reducimos la violencia de género, reducimos la violencia social. Y esto es sumamente importante, esto va ligado, por eso hablamos de una transformación de la sociedad. Muchas gracias. Ese es un fragmento de una serie audiovisual que se llama Electas y que presentaremos en mayo. Vale, ¿nos puedes presentar la ruta, por favor? Claro que sí. Después de estos testimonios que han sido, este último muy fuerte y también muy inspirador, escuchar a nuestras compañeras de panel, a Carla primero, todo el esfuerzo por los cambios normativos que han sido impresionantes, y después a Flor, a Patti, a Nayeli, sus propias experiencias enfrentando la violencia y ideando estrategias para hacerles frente. Entonces, bueno, voy a pasar a presentar la plataforma. No sé, no alcanzo a ver si ya se está presentando en la pantalla. ¿Tania? Sí, este es el anuncio que saca de manera inicial. Sí, bueno, que es el mismo anuncio que yo di sobre nuestra participación que no tenemos participación a favor ni en contra de ningún partido político. Entonces, como decíamos, esta plataforma busca ofrecer una ruta clara y sistematizada para denunciar la violencia política y busca contribuir a los esfuerzos que ya ha hecho el INE, como ya nos contó Carla, y todas las demás instancias que atienden la violencia en un solo lugar, de forma que pueda facilitar el proceso. Esta ruta presenta 3 de las vías de denuncias que hay. La primera es la denuncia ante el INE. La segunda es la denuncia al interior de los partidos políticos, que como clarísimamente nos dijo Carla, es ya ley, ¿no? Que los partidos políticos sepan que tienen que atender y sancionar la violencia política a su interior. Y la tercera ruta que presentamos es la ruta ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Entonces, voy a empezar por la ruta de atención en el INE. Intentamos que esta plataforma fuera interactiva, que fuera de fácil uso. Al entrar a la página principal, lo primero que vemos es la ruta de denuncia y nos pregunta si hemos sido víctimas, y también hicimos un esfuerzo por dar algunas definiciones sencillas y ejemplos para poder identificar esta violencia que se vive en la vida política, y como decía Nayeli, a veces no es tan clara de identificar, ¿no? La ruta de denuncia muestra varios botones. El más grande de ellos es el que nos lleva a la ruta del INE, que es el primero que recomendamos ahí. En la página principal también encontramos los botones que te llevan a la denuncia al interior de los partidos y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. También creemos que es muy importante mencionar que contamos con un botón que te lleva a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, que acompaña, que tiene la misión de acompañar en procesos de violencia que hayan vivido personas de pueblos y comunidades indígenas. Creemos que este es un aporte importante y fundamental en el sentido de lo que mencionábamos al principio del conversatorio, y es de los obstáculos que todavía quedan y son aún mayores para personas de comunidades indígenas y para personas afromexicanas, ¿no? Bueno, entonces, al entrar a la ruta del INE, desplegamos ahí las diferentes conductas que atiende el INE y toda la información sobre quién, cómo y dónde se puede denunciar.
Incluimos los directorios tanto a nivel federal como a nivel local para cada una de las 32 entidades federativas, y también se puede descargar el formato de denuncia del que nos hablaba Carla hace un momento. Conforme avanzamos en la ruta, también explicamos el procedimiento especial sancionador, y al final la ruta hacemos una pregunta que nos parece importante, y es preguntar si la persona está satisfecha o no con la resolución. Y en caso de que den clic al botón que dice que no están satisfechas, nos lleva inmediatamente a la ruta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y presentamos los pasos a seguir para impugnar la resolución, y también un tutorial y una guía para realizar la denuncia en línea. Para casos de violencia a nivel local, presentamos un directorio con todos los tribunales electorales estatales y las salas regionales, que esperamos que también sea de utilidad. Después pasamos a la segunda opción, que es la ruta de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ahí, si desean presentar una denuncia penalmente, en Home, en la página de inicio, pueden dar al botón de Fiscalía Especializada, y ahí encontrarán una enumeración de las conductas que constituyen violencia política, y ponemos también los datos de contacto de la Fiscalía y un directorio de las 32 fiscalías en toda la República. Y finalmente presentamos también la ruta de atención al interior de los partidos políticos. Si vamos a esta, se despliegan ahí los órganos internos que deben dar asesoría y atención en estos casos. Se recuerda que los partidos están obligados a ofrecer medidas cautelares y de protección, y al avanzar podemos ver ahí los 10 partidos políticos nacionales. Tuvimos mucho cuidado en ordenarlos con fecha de registro ante el INE para asegurarnos de no mostrar preferencias por ninguno. Ese es el criterio en el que se presentan. Y también presentamos los protocolos disponibles de cada uno de los partidos para atender la violencia. De nuevo, y igual que en el primer caso, al finalizar preguntamos si el partido tomó acciones o no, y si respondes que no tomó las acciones o que tú no estás satisfecha, de manera automática te lleva a iniciar la denuncia a través de la Fiscalía o por el INE. También nos parece importante mencionar que si bien en el ILSB no damos nosotras acompañamiento en casos de violencias políticas, sí nos parece muy importante, como estamos haciendo aquí, como hemos hecho en otros momentos, poder dar visibilidad a los testimonios de mujeres que han enfrentado violencia política. Y por eso es que tenemos un espacio que se llama Testimonios, donde invitamos a todas las mujeres que hayan vivido violencia y que quieran compartirla, para que nos compartan ahí su testimonio, y pueden compartirnoslo solo a nosotras o pueden darnos la opción, si es que así lo desean, de que lo podamos publicar en la página y que quede ese testimonio ahí públicamente. Tenemos otra sección que es la pestaña de participación política de las mujeres, y ahí encuentran información interesante sobre violencia política, sobre paridad, sobre las leyes o las acciones afirmativas sobre inclusión de poblaciones específicas, como por ejemplo mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, poblaciones de la diversidad sexual. Y aprovecho el espacio para comentar que vamos a hacer un monitoreo en esta elección sobre el cumplimiento de las acciones afirmativas, y vamos a compartir los resultados de cómo vimos este proceso con respecto a esas acciones afirmativas, en qué medida se cumplieron o no, qué resultados hubo, y lo vamos a compartir en esta sección de la página. Y finalmente tenemos una sección que se llama Recursos, donde pueden encontrar los formatos para la denuncia, tanto en PDF como en Word, y publicaciones que hemos ido realizando a lo largo de los años en el instituto. Por ejemplo, el último libro que publicamos junto con el INE y que habla precisamente sobre las trayectorias de las mujeres en los partidos políticos. Creemos que pueden encontrar interesantes todas estas publicaciones. Tenemos guías sobre la aplicación de presupuesto y acciones para el fortalecimiento político de las mujeres en los partidos políticos. Y bueno, les invitamos a que visiten esta sección, que hay recursos que pueden ser interesantes.
Pues eso, sin más, confiamos que esta plataforma pueda servir a muchas mujeres para facilitar los procesos de denuncia y les pedimos de su apoyo para ayudarnos a compartirla de forma que puede llegar a todas las mujeres que la necesitan. Y con eso le pasaría la palabra a Tania de nuevo. Muchas gracias, Vale. Justo como lo menciona Valentina, si ustedes son víctimas de violencia política en razón de género o conocen a alguien que posiblemente lo sea, por favor ayúdenos a difundir esta herramienta que lo único que buscamos con ella es justo brindar lo necesario para que las sobrevivientes de violencia política en razón de género puedan denunciar y puedan tener medidas de protección y obtener también justicia. Les dejamos ya a nuestras invitadas las preguntas que nos han hecho por Facebook. Por favor, revísenlas, respondan la que ustedes consideren. Ahorita yo les voy a hacer una pregunta y en ese momento ustedes responden aquella que consideren, por favor. Ya para cerrar el espacio, se nos fue muy rápido el tiempo, pero bueno, ¿qué hace falta o qué es necesario hacer para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género? Lo que podemos hacer también, estoy pensando ahorita, es que lea las preguntas que recibimos. Entonces, nos escribieron por Facebook: las mujeres jóvenes, ¿cómo deberíamos empezar para ser o asumirnos políticas? ¿Cuál sería una de las herramientas que deberíamos conocer a aquellas que aspiramos a ser políticas y a ocupar un cargo público? ¿Cuántas denuncias ha recibido el INE en el último año por violencia política contra las mujeres en razón de género? Y también, ¿cuántos han sido sancionados por esta causa? ¿Hay alguna línea donde se confunda la violencia política con razón de género con otro delito del fuero común y no electoral? Esas son las preguntas que nos han hecho. Entonces, consejera, comenzamos con usted, por favor. De nuevo, perdón, 5 minutos, yo les aviso cuando me queden. Gracias. Creo que, bueno, primero además me gustaría decir que me parece un esfuerzo muy importante que hace el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Me parece que justo estas herramientas hacen que otras mujeres que se interesen en entrar en política y en un cargo público tengan distintas herramientas. Y creo que con esto el mensaje es claro: no están solas, no estamos solas, sino que justo lo decía Flor, también Patti y Nayeli, estas redes de mujeres que se han organizado en todo el país ahora para visibilizar las candidaturas de mujeres, creo que es una herramienta importante. Respecto a la primera pregunta, ¿no? Las mujeres jóvenes, ¿cómo deberíamos empezar para hacer o asumirnos políticas? Supongo que Patti aquí nos dará una cátedra, pero bueno, yo creo que el tema es vernos como personas, como iguales, como incluyentes, como que estos espacios son nuestros, no nos los están regalando, nadie nos está diciendo que bueno, solo porque la ley lo dice. Y sí, hemos tenido que avanzar hasta llegar a la reforma constitucional, porque pues antes con estas cuotas como acciones afirmativas y demás, pues siempre los partidos querían darle la vuelta. Yo creo que entre más mujeres tengamos, que tengan esa fortaleza de querer entrar, que sepan que son sus espacios, que nadie se los está regalando, y que el tema de violencia, creo que además tenemos que conocer nuestros derechos, y el primero es que podemos ocupar cualquier cargo público en el país, comunitario, municipal, estatal, federal. Ninguno está limitado, digamos, a las mujeres para que solamente puedan ser ocupados por hombres. Estamos capacitadas igual o mejor que muchos de los hombres. Siempre me preguntan, oiga, en el tema de paridad en gubernaturas, este acuerdo, ¿no? Era, oiga, ¿y cómo sabemos si las mujeres están capacitadas para ser gobernadoras? Oiga, le hago una lista de los gobernadores actuales o anteriores que deberían estar en la cárcel. O sea, capacidad, ¿para qué nos referimos, no? Entonces, o una diputada del PRD que era representante en el INE decía, bueno, es que parece que los hombres nacen con un lunar en la frente y este va para diputado, en el brazo este va para senador y nosotras no. Entonces, creo que a las jóvenes que quieren entrar hay que mandarles ese mensaje de empoderamiento, de que son sus espacios, de que tienen derecho a ocuparlos, de que, pues sí, desafortunadamente tenemos que vencer el tema de violencia
violencia de género, digamos, en el aspecto amplio y de violencia política en el tema de derechos político-electorales, pero que no les están regalando nada, que se crean que tienen la capacidad, que pueden estar ahí, que tienen que estar ahí, que esto va a lograr que tengamos un país cada vez más incluyente, en donde todas y todos podamos combatir la violencia de género, porque sí, como decían, también hay hombres aliados que contribuyen con este tema. Un esfuerzo importante que me parece es las mujeres de pueblos y comunidades indígenas, son las más violentadas siempre. Estamos haciendo esfuerzos con radios comunitarias indígenas e indigenistas para en su propia lengua hacerles saber que tienen estos derechos y también la forma en la que pueden defender estos derechos. Justamente ahora que tenemos pues este marco para combatir la violencia política en razón de género, hemos recibido 73 denuncias desde que se publicó la reforma en materia de violencia política. De estas hemos remitido, como hemos dicho, a otras entidades y a otras autoridades 53. Tenemos ya un par que ha sancionado la Sala Superior, pero pues estamos justamente recabando esta información local. Quiero decirles que estas son las quejas que recibimos en el INE. Además, los institutos locales, las fiscalías, tanto la FEDE, antes FEPADE, las fiscalías de las entidades federativas, los institutos, pues reciben también quejas. Lo que estamos haciendo ahora en este registro es que ya las personas sancionadas ya se inscriben directamente en este registro nacional. Ahorita justo estaba comentando con alguien de mi equipo que un hombre impugnó ser registrado en el registro de personas sancionadas, entonces resolverá la Sala Superior. Pero creo que el tema es que tenemos que exhortar a todas las mujeres y las personas que conozcan a una mujer violentada a que denuncien. Otra parte importante que creo que también hay que divulgar es una sentencia de Sala Superior que establece la reversión de la carga de la prueba. Es decir, ya no es necesario que la mujer lleve con todas las pruebas como le pasó a Nayeli, sino que ahora tú denuncias la violencia política y la persona a la que denuncias tiene que comprobar que no te violentó, es decir, que sí te convocó a la reunión de trabajo, como decía Nayeli, que sí te mandó la información, que sí estás, por ejemplo, percibiendo el mismo salario, etcétera, porque es muy difícil y a veces es tan sutil que es continuada y sistemática y todo, pero ¿cómo se comprueba esta violencia? Y les cuento ya para acabar, cuando estábamos en estos lineamientos de paridad en gubernaturas, pues claramente no gustó a varios partidos políticos o a ninguno, porque como decía Patti, esto queda muy bien dientes para afuera, pero a la hora de romper estas estructuras patriarcales al interior de los partidos políticos, pues claramente, pues eso no sucede como digamos, a la velocidad con que en los discursos se apoya la paridad y el combate a la violencia política. Y en este tema, pues nos empezaron a buscar legisladores y miembros de partidos políticos, todos hombres, o les diría 99.9% para no equivocarme. Entonces empezamos como que a buscar legisladoras para ver si también querían participar en el debate. Finalmente era solamente un debate para darles a conocer cómo estamos planteando este lineamiento. Y senadoras me dijeron, ya después de varias, una me dijo, es que Carla, es que nos prohibieron meternos en este tema. Pues claramente es un ejemplo de una senadora empoderada, dura 6 años, ¿no? Y cómo las violentan los partidos políticos, porque si tú, senadora, te metes ese tema, te quito la comisión que presides, esta iniciativa que tú querías impulsar, pues se queda sin nuestro apoyo, ya no vas a estar en las comisiones tal, o si querías postularte a tal cosa, pues ya tampoco va a ser, ¿no? Entonces, esas cuestiones, pues como esta mujer, claro, no lo iba a denunciar, pero supongamos que lo hubiera querido denunciar, pues cómo iba a comprobar que eso le dijo su coordinador parlamentario, pues es prácticamente imposible, ¿no? Por eso, este tema de que hay que denunciar, porque tenemos después de este proceso electoral que evaluar qué está pasando con esta reforma, funcionó, no funcionó, qué hay que modificar, qué hay que profundizar, qué nos hizo falta. Así que creo que aquí, y lo muy importante, es este acompañamiento también de redes ciudadanas, que hay muchas afortunadamente ahora visibilizando la violencia política y haciéndole ver, perdón, pero pues a personas de
todos los partidos políticos, que las cosas que hacen, pues ahora tienen una lupa encima de cada uno de ellos para visibilizar estos contextos, y cuando menos si son en la esfera a lo mejor de un partido político, como comentaban Flor, Nayeli y Patti, pues también saber que eso se puede denunciar, que hay mecanismos, que tienen que ellos actuar, y que además desde el INE los vamos a estar vigilando, porque cada sesión ordinaria de consejo justamente vemos estas denuncias que van por los partidos políticos, les estamos pidiendo justamente el desahogo de estas quejas para ver cómo van, ya sancionaron, no sancionaron, ya tienen a estos órganos para resolver las denuncias en materia de violencia política, y ya en consejo pues se obligan a decir, ¿no? Algunos partidos, oiga, ese que me faltaba, fíjese que ya les mandé la información al respecto, etcétera. Entonces hay que estar como encima. Desafortunadamente la reforma llegó el 13 de abril, y con el COVID y etcétera, pues también les ha costado a los partidos, pero hay que exigirles, es una obligación legal que tienen, así que hay que estar presionando para que cumplan también con estas obligaciones. Entonces diría, uno, saber que las mujeres están empoderadas, que hay herramientas, que conocen sus derechos y que no están solas, que eso es importante, tanto por autoridades electorales como institutos como el de ustedes, el Simón de Beauvoir, que visibilizan estos temas, y como una serie de red de candidatas a nivel nacional que están dando seguimiento a estos casos de violencia política. Gracias. Muchas gracias, consejera. Llegó una pregunta más, se las comparto. Señalan, muy interesante, ¿se puede considerar violencia de género el caso de suplantar las acciones afirmativas de pueblos indígenas por mujeres? Preguntan esta otra. Entonces, Nayeli, vamos contigo, por favor. Perdón, Tania, ¿pudieras repetirla? Porque tenía problemas con mi internet. No te preocupes, sí. ¿Qué hace falta o qué es necesario para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género? Esa es la que nosotras hacemos desde el instituto, pero también preguntaban justo cuál sería una de las herramientas que deberíamos conocer aquellas que aspiramos a hacer políticas y a ocupar un cargo público, si hay alguna línea donde se confunda la violencia política con razón de género con otro delito del fuero común, y justo la que acaba de llegar sobre si el caso de suplantar las acciones afirmativas de pueblos indígenas por mujeres es un tipo de violencia política. Claro, bueno, como decía la consejera Carla, hay ya herramientas, y yo creo que cuando una mujer decide contender o participar ya en política, o la experiencia que he tenido es precisamente buscar estas herramientas, visibilizar este tipo de conductas, porque yo siempre he dicho que estos actos tenemos que repudiarlos, ¿no? La violencia o quien ejerce violencia política, y el que es violento va a ser violento en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Entonces sí, puntualizar que necesitamos conocer, investigar nuestros derechos, ¿no? Para que no puedan violentarlos o difícilmente puedan transgredirlos. Y con el tema también de la pregunta que hacías en jóvenes, ¿no? Porque me llamaba la atención, pues es justo tener como nosotras mismas, ¿no? Pelear por estos derechos, porque no es nada más para un sector, o no es nada más para un grupo de hombres, sino es en general. Y ellos tienen en sus manos, por ejemplo, hoy veo que realmente participan más jóvenes y chicas que han decidido participar realmente en la vida pública, porque también quieren un mejor entorno, quieren una mejor comunidad, y también tienen personas bien capacitadas. A mí me ha tocado tener últimamente contacto con jóvenes que están preocupados por su espacio, y pues tratamos de primero recuperar estos y apropiárnoslos, ¿no? Desde que tú dices, quiero mi colonia y voy a empezar a rescatarlo, y tienen esta visión de querer también hacer y mejorar la vida en el tema de democracia en nuestros municipios, en nuestro ámbito local. Son realmente brillantes, ¿no? Cuando vienen con un chip diferente también al que fuimos nosotras, por las edades, ¿no? Distintas, muchas veces te
vienes con una cultura donde te decían que pues la política es de políticos, no acá de políticas, ¿no? Entonces ahorita ellos vienen con también las herramientas de algunas carreras que también a mí me da mucho gusto que así como ha avanzado nuestro tema cultural, pues ha avanzado también en el tema de las mismas, que ya no existen las mismas licenciaturas, ¿no? Que hay más apertura para que tú puedas prepararte, porque muchas veces o había derecho y había esto, y ahorita pues hay muchas licenciaturas que se van modificando, incluso en la de derecho, ¿no? He tenido el gusto también de compartir con estos grupos la licenciatura en Derecho con enfoque en Derechos Humanos y Género, y que es realmente maravilloso el poder tener el conocimiento en Derecho, pero ya con un enfoque en Género, con un enfoque en Derechos Humanos, y que creo que es solo eso, ¿no? Creer y realmente conocer tus derechos para que también los jóvenes puedan participar. Y las herramientas a mí me parece, y de verdad, pues felicidades a ustedes que han participado en esta herramienta muy importante, porque todas las personas que podamos investigar, decir que cuando sufrí violencia política, primero investigué qué es la violencia, cómo es, y empiezas a investigar, e incluso te metes a YouTube y toda la herramienta que puede existir para poder entender qué es lo que estás viviendo, porque es muy complicado y complejo explicarlo, decirlo, porque en carne propia es totalmente distinto. Yo no me considero que conozco de todo, pero realmente cuando tú quieres hacer un estudio, y que yo también agradezco a ustedes que se pusieron en contacto, pues es muy valioso poder compartir y hablar del tema para que puedas también ir saliendo y saneando todo lo que hayas vivido. A mí me ayudó mucho esa parte de poder compartir, porque más mujeres pudieron hacerlo, y cuando empiezan a contactarte por un tema, pues sientes que también tienes la obligación como ciudadana de apoyar a más mujeres, y sobre todo de acompañarlas en esos procesos que muchas veces a lo mejor a ti te tocó sola, ¿no? Y yo en el momento que reconocí decía, bueno, a lo mejor no es violencia y estoy haciéndomela fuerte, pero cuando vi que también eso fue más allá de Nayeli, sino también fueron mis hijos, fue mi familia quien me decía, deja la política, piensa en tus hijos, pues decía, estamos hablando de algo más grave, porque yo no he hecho nada, ¿no? Yo no puedo dejar este espacio porque es un derecho mío y porque también tienen que respetarme, ¿no? Creo que es importante, o finalizo con esto, que la dependencia que a mí me ayudó en personal, Nayeli Ortiz, fue la Defensoría Electoral de los Pueblos y Comunidades Indígenas. El tacto, el apoyo que te dan, el acompañamiento, desde el recibimiento, desde tu primer contacto, fue una de las dependencias, o la única dependencia que a mí realmente me brindó el acompañamiento y lo que yo necesitaba, ¿no? Porque eso lo voy a agradecer siempre. Fue esta dependencia la que me apoyó y que me sigue apoyando hasta el día de hoy. Creo que tenemos que ir a tocar esas puertas. Sí existen, yo sé que es un proceso, es un desgaste, pero que se tiene que hacer, ¿no? No nada más decir, existe la violencia por razón de género en política hacia las mujeres, y no por eso dejar de aspirar también para contender a otros cargos, ocupar otros cargos, ¿no? Es un mensaje de decir, y como lo he dicho, no queremos ganar sentencias ni juicios, queremos ganar elecciones, queremos espacios libres de violencia y que nos dejen trabajar, que nos dejen ejercer estos cargos. Sería todo. Muchas gracias, Nayeli. Y qué bueno que mencionas a la Defensoría, porque vale la pena señalar que justo tenemos un botón específico en la ruta de denuncia para que tengas los datos y contactes a la Defensoría y entonces acompañen a las mujeres de pueblos o comunidades indígenas. Patricia, por favor, ¿nos podrías compartir alguna de estas respuestas? 5 minutos, gracias. Sí, claro que sí. El tema de las mujeres jóvenes, de cómo deberíamos empezar para hacer o asumirnos políticas, no podemos hablar mucho de teoría política, de todos somos seres políticos ya de entrada, y más bien es importante para nosotras hacer lo que nosotras queramos en el momento en el que queramos. O sea, el hacer política no es necesariamente un cargo público
de elección popular, sino muchas representaciones dentro de las colonias, dentro de los pueblos, en las universidades, en las escuelas. Creo que el hecho de poder exigir siempre procesos democráticos, incluyentes, participativos, en cualquier organización, en cualquier espacio, ya sea público o privado, pues ya, para eso para nosotros ya es hacer política. El tema es siempre ponernos una meta, hacer y considerar hacer lo que nosotras siempre decidamos y queramos de manera completamente libre. El hecho de hacer política ya con cargos, me parece que es básicamente lo mismo, que seguir abriéndonos, luchando, siendo sororas. O sea, me parece que el tema de las redes entre mujeres dentro de los mismos espacios son sumamente importantes. Me parece que hay que compartirlos, me parece que hay que impulsar a otras compañeras, y creo que eso es básico en cualquier, pues en cualquier espacio, ya sea dentro del partido político, dentro de la administración pública, cómo es la forma en la que vamos creciendo, cómo nos vamos desarrollando y cómo vamos enseñándole a los compañeros también cómo queremos los espacios. Al final, muchos de estos diseños creen ellos que los pueden hacer, y la verdad es que los diseños y demás y la implementación, me parece que tenemos que ser ahí siempre las cabezas para enseñarles. Y yo me acuerdo mucho del año pasado, el día que decidimos parar, un poco por todo lo que estaba sucediendo en el 8M. Mi forma de parar fue reunir a muchos compañeros, trabajadores, hombres, que no entendían por qué estábamos parando. Se escucharon comentarios absolutamente todo lo que se puedan imaginar, cosas muy penosas y muy lamentables, pero también creo que el hecho de escucharnos, de abrirles la puerta, pues para nosotras fue muy importante, de señalar acciones, actitudes, formas, miradas, comportamientos dentro de los espacios laborales que evidentemente son la réplica de lo que hacen pues en la casa y en la calle. Así que creo que el hecho de estar en constante formación, atendida por redes de mujeres, impulsando mucho también un tema de derechos humanos, creo que pues para las mujeres jóvenes es bien importante ocupar los espacios. Insisto, no importa qué espacio sea, el momento para hacer política es cualquiera. Perfecto, muchas gracias. Y justo como lo señalas, ¿no? La violencia política contra las mujeres en razón de género es una de las múltiples manifestaciones de la violencia basada en el género. Y como esa, se le tiene que dar la atención y la respuesta que requiere. Por favor, ¿nos podrías compartir, Flor, la respuesta que hayas, la respuesta a la pregunta que hayas elegido? 5 minutos, gracias. Tienes mute. Ahí está. Gracias. Tenía apagado el micrófono. Gracias, Tania. Creo que una de las herramientas que deberíamos conocer aquellas que queremos entrar en el ámbito político, como ya lo platicaban las compañeras que me antecedieron, es precisamente como la que hoy estamos llevando a cabo, estos tipos de conversatorios en las que nos hacen referencias sobre estos temas tan importantes de la violencia, a dónde debemos acudir, de qué forma debemos hacer las denuncias respectivas, ante qué instancias debemos presentarlas. Pero también, como bien decía la consejera Carla, yo creo que dentro de los partidos políticos también ya tenemos la obligación precisamente de establecer estos protocolos para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, que son fundamentales. Y a través en el caso que hoy yo represento del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, también estamos como base fundamental la capacitación, la formación y el impulso político a las mujeres. Eso creo que es fundamental en cada uno de los partidos políticos, que nosotros estemos incidiendo constantemente en esas capacitaciones para aquellas compañeras que quieren participar y que de una y otra manera deben de saber cuáles son sus derechos políticos, cómo deben de empoderarse, porque eso es lo importante. Independientemente que estamos ya
constitucionalmente y teniendo reglamentos que ya nos avalan ese derecho que tenemos a la denuncia, ese derecho que tenemos a poder alzar la voz ante una violencia que suframos, no solamente en el ámbito político, sino en cualquier encargo público. Es importante hacerlo saber. Hay muchas compañeras que realmente, si nosotros hablamos en el término ya político hacia las comunidades, hacia los municipios, desconocen totalmente a aquellas mujeres que quieren participar, y creo es ahí donde debemos incidir nosotros con estas herramientas fundamentales de capacitaciones, de conversatorios, pero de manera directa, ¿no? Y creo que también hay las redes de mujeres que son fundamentales también en este momento ahorita de la crisis sanitaria, que estos conversatorios y estas capacitaciones vía Zoom son fundamentales. Considero que para poder hacer política, como bien decía Carla, es en cualquier momento. Debemos tener la convicción de que queremos servir, de que queremos mejorar la vida de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestro estado. Y es ahí donde nosotros, además de tener ya toda esta amalgama llena de legalidad, donde yo quisiera comentarles que en tiempo anterior lo hubiese yo querido tener para poder encaminarme y no poder estar llorando con algunas acciones que me pasaron durante mis 25 años de trayectoria en el ámbito judicial. Sin embargo, hoy tenemos esas herramientas y yo les invito a todas las compañeras mujeres que están dentro de esta intención de participar en la vida política, de que nos capacitemos, que nos formemos, que cada uno de los institutos políticos tiene esa secretaría relativa para poder darnos esos conocimientos que requerimos para no ser violentadas, y en ese momento de que somos violentadas, pues utilizar las instancias respectivas. Creo que las herramientas fundamentales ya las tenemos escritas, solamente, como bien decía nuestra consejera, hay una brecha entre la ley y la práctica, y ahí donde debemos incidir todas quienes estamos interesadas realmente en que estos temas avancen trascendentalmente. Yo quiero, para finalizar, agradecerles a la invitación que me hicieran a este importante conversatorio, que sin duda ha sido para mí muy nutrido en conocimientos, porque si bien como ustedes sabrán, hemos tenido prácticas en diferentes cargos, pero en el tema que me apasiona, en el cargo que hoy me da la oportunidad de poder representar, vamos a seguir capacitándonos, y creo que es de fundamental importancia que las mujeres hoy en día sigamos avanzando en los espacios de contender en los espacios de poder y de toma de decisiones, porque tenemos la ley a nuestro favor. Es cuanto. Muchísimas gracias, Flor, a ti por acompañarnos y por compartirnos elementos tan relevantes para esta conversación. Justo, ya estamos cerrando. Entonces, si Patti, la consejera, Nayeli, alguien más quiere compartir algo, y si no, damos la palabra a Valentina. Un mensaje final, pues, y si no, damos la palabra a Valentina. Consejera, por favor. Lo prometo rápidamente, solo que creo que es importante hacer énfasis en estos mecanismos que tenemos para combatir la violencia política en razón de género, y que podemos seguir creando otros. No son los únicos, no son perfectos, hay que ir profundizando, viendo qué se usa, por ejemplo, qué ha funcionado en otras entidades federativas, en otros países. Creo que compartir estos temas es importante justamente para darle este seguimiento, visibilizar esto que señalan, digamos, desde los partidos políticos, pues también todos estamos obligados a visibilizar, que también cumplan, a ayudar, ¿no?, a las militantes de los partidos políticos a que tengan las vías idóneas para denunciar y que además funcionen. Y lo último es que también justo estamos creando una defensoría para mujeres, pues ahora ha sido un poco compleja, pero la iniciaremos con la Facultad de Derecho de la UNAM y con algunas organizaciones de la sociedad civil que ya están dando acompañamiento a estos casos desafortunados
de violencia política en razón de género, pero justo como decía también Nayeli, ¿no? A ella la ayudó esta defensoría y creo que hay que seguir impulsando estos mecanismos, herramientas, estrategias y cuestiones que han funcionado justamente para dar voz a mujeres violentadas, pero también para resolver el tema, combatir, sancionarla, y por otra parte para que las mujeres que vienen detrás de nosotros sepan que se están haciendo todos estos esfuerzos, hay toda esta información, todas estas herramientas y hay muchos canales para denunciar la violencia política en razón de género. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias a usted. Valentina, ¿nos puedes compartir un mensaje final, por favor? Sí, quiero hacer una reflexión muy breve sobre cómo la política fue históricamente un espacio creado por hombres con privilegios, por hombres cis, por hombres heterosexuales, por hombres adultos, y cómo eso cambió. Cómo las mujeres empezaron a entrar a cuentagotas, con muchísimos esfuerzos a la política, pero ahora es un movimiento imparable. Las mujeres somos la mitad de las personas que hacen política en este país, eso es indiscutible, y esto es una bola de nieve que lleva a que, como decía la consejera Carla, la primera legislatura de la paridad haya hecho reformas fundamentales tanto para la participación política de las mujeres, pero también para avanzar la agenda de género en otros ámbitos. Y eso no se va a parar. Lo que tenemos que seguir impulsando es cómo seguir contribuyendo a que haya representación de todas las diversidades que hay en el país. Y creo que esa es una de las metas que tenemos todavía que seguir. Por supuesto, coincido con lo que dice la consejera, hay que los mecanismos que se han ido creando para tener la violencia política son perfectibles, pero hay que usarlos. Y en esa manera podemos ir viendo dónde se tiene que seguir afinando. El poder de hacerlo ya lo tenemos, porque ya estamos en todos los puestos donde se decide. Y aún como nos compartían, hay resistencias, la fuerza de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisión va a seguir haciendo que este marco normativo, pero incluso también la práctica política, se puede ir transformando y vayamos volviendo el espacio político un lugar mucho más habitable para las mujeres y para toda la diversidad de personas que tradicionalmente no estábamos en la política. Entonces, muchísimas gracias a todas las compañeras que estuvieron aquí. Me encantó escuchar sus testimonios, compartir con ustedes y gracias también a la gente que nos acompañó. Y le paso la palabra a mi colega Tania. Muchas gracias, Valentina. Un agradecimiento a nuestras invitadas, a Carla Humphrey, a Nayeli Ortiz, a Flor Ángel Jiménez, a Patricia Ortiz, desde luego a Valentina Sendejas. Solo decirles que la ruta de denuncia de violencia política contra las mujeres en razón de género les brinda esta guía y recursos necesarios para denunciar. Entonces, si ustedes son víctimas de violencia política en razón de género o conocen a alguien que tal vez lo sea, entren a mujeresalpoder.mx para saber cómo y en dónde denunciar. Muchas gracias por vernos. Solo les cuento que en mayo tenemos un evento muy importante sobre participación política de mujeres a nivel regional y que las estaremos convocando al mismo tiempo que compartiremos en mujeresalpoder.mx los avances que tengamos en cuanto al análisis de la implementación del cumplimiento del acuerdo del INE en cuanto a medidas afirmativas para las poblaciones indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual y extranjeras. Muchas gracias y buen viernes. Hasta luego. Hasta luego a todas. Gracias. Muchas gracias. Feliz viernes. Feliz día de